Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado. Después tengo un par de mensajitos para leer que nos mandaron respecto al programa de Hugo Paredero el último sábado. Y, en fin, una semana donde hablamos poco de este Bueno, muchacho Queller, sí, el sí. que Me suena. le suena. Bueno, yo, viste, cada vez que pasa el tiempo me convenzo más que no tienen límites, ¿no? Ni de un lado ni del otro, porque este arrancó del otro lado Sí, claro. y pegó una voltereta en el aire, se hizo macrista, después se hizo mileísta. Sí, en realidad creo que pegó el salto, no recuerdo precisamente, te digo, del bloque del Frente de Todos pasó directamente a la Pasó Libertad, a directamente. Libertad Avanza. Sí, me parece que lo tentaron ahí con un grupito de... Viste que un grupito de gente que necesitaba llenar las alforjas. Este, no, pero cuando llega la Libertad Avanza, Milei, digo esto de que me parece Decirle a la interesante gente, ¿no? eran muy poquitos, tanto en diputados como en el Senado, y fueron estableciendo algunos acuerdos. Parece que con Cuadra lograron un acuerdo rápidamente, le ofrecieron comisiones, pero presidir comisiones, no entienda mal. No, pero aparte, si no lo tomamos un poco en joda, realmente es como... No, da ganas de llorar, es ¿no? como Más vale para- tomarla en joda para... pero vos sabés que es tan bizarro todo, porque Sí, porque aparte este Quader es simplemente como el corcho que flota de un mal que hay en las profundidades, ¿no? sí, la corrupción. La corrupción que acompaña la política, la corrupción que acompaña el mundo empresarial, la corrupción me parece es un mal no necesario, es un mal que necesitamos erradicar de la política argentina. Mira, yo en todos lados donde estos días me ha tocado estar y hablar, yo me asumo como político. Ahora, la verdad con estos tipos no tengo un carajo que ver. Acá hay políticos que cambian su posición por dos monedas o por una conveniencia de cargo o por vaya a saber qué, y hay otros que mantienen convicciones. Ahora, por los 4, 10, 15, 20 hijos de su madre, terminan jodiendo toda la política, el descrédito, ese divorcio y que terminemos votando un tipo que dice que viene con la motosierra y que va a hacer mierda todo. Bueno, algo de eso dijiste el programa pasado, ¿no? Pero yo me quedé pensando en algo, digamos, en algo que creo que va por abajo de eso todavía, porque alguien me comentó, no sé si en el club o qué, que tiene relaciones no precisamente con el mundo de claro, sino con el mundo oscuro, ¿no? Me dijo, ¿y por qué no pensás? Me dice, si esto no lo pergeñó Macri. Y entonces yo me quedé y le digo, ¿y por qué? Y si es un tiro por elevación. Cuando salga este programa ya va a haber pasado la sesión del Senado, donde supuestamente se Le va a dan trazar... salida. Sí, ahí hay... Con los votos de Macri. Claro, por eso asocié lo que vos decías. Hasta hoy, que es miércoles, hoy es miércoles y grabamos anticipadamente, hasta hoy el macrismo dice, al igual que los legisladores del peronismo, de Unión por la Patria, dicen que hay que destituirlo, hay que sacarlo y hay que reemplazarlo. Ahí empieza la jodita esta, que la que lo reemplace es uno de la Cámara. La verdad no importa. Lo que importa es que un corrupto agarrado infragante con ese dinero que no puede justificar y Pero aparte todo trucho, la camioneta no sé qué tenía, sí, que no y podía. un montón de La multas, factura no sí, podía facturar sí, porque no estaba habilitado por no sé quién. No, Un por eso digo, desastre. pero por eso digo, me parece que acá hay cosas que hay que dejarse de especular,
Porque Milei está especulando. Dice, no, si se va, mejor que tome licencia, porque si se va, viene una de la cámpora. Si se va, viene una del bloque que estaba abajo. Que ganó, que lo eligió. Entonces, ¿qué tenemos que andar especulando con este tipo de cuestiones? Eso es, en todo caso, la casta. Eso es tratar de defender privilegios. Eso es tratar de preservar a los corruptos como inmaculados. El tipo se lo agarra infragante, afuera, viejo, afuera. Y tenemos que empezar a hablar claro en todas estas cosas. Sí, por otra parte, bueno, estuvo el discurso del presidente, que demuestra una vez más que vive en Disney, que realmente... Vos también dijiste los otros días algo que bueno, yo no estaba demasiado de acuerdo, pero por ahí termino dándote la derecha, que es que todavía tiene gente, el 50 al 40. Sí, no importa, hay una parte de la población claro, que lo soporta, que te dice, bueno, pero no hay más inflación. Pero no hay alternativa. Este es un tema que tiene que pensar también la oposición, porque en realidad, porque este es un debate que está en estas horas. Milei llega por unos poquitos votos más que Massa. Ahora, el tipo hace buena parte de lo que dijo que iba a hacer. Viene con la motosierra, otra parte no. Preserva, coopta lo que puede de la casta, porque bueno, vos tenés que gobernar, tenés que manejarte con el Estado, tenés que tener ministros, secretarios, tipos que sepan algo, los está conociendo. Removió en este año alrededor de 100 funcionarios, de 100 y pico de funcionarios. Bueno, está improvisando, le está dando sobre la marcha. Ahora, lo que yo me pregunto, lo que yo me interrogo es ¿qué pasa que no se construye una alternativa? Por ahí estoy ansioso, faltan 3 años para las elecciones del 2027, pero la verdad, en el año próximo vamos a tener elecciones de medio término, renovación de 1/3 del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados. Ahí ya hay que construir, hay que parar algo. ¿Sabés qué pasa, Eduardo? El problema es si gana por más. Si gana por más, decís. Sí, bueno, eso sería... Ahí, bueno, hagamos un programa de fútbol, claro, o de chicas, y empecemos a hablar de Guandanara y de Pampita y de la China Suárez. La televisión argentina. Sí, claro. Hacer un programa como el que hacemos, serio, con invitado de lujo, como el que viene ahora, claro. Como los que van a venir la semana que viene, claro. Y la otra. Realmente me parece un espanto. Bueno, pero también es un poco la saturación de la gente. La estamos pasando tan mal, porque yo digo, esto que voy a decir, vive en un país que es Disney, el presidente. Ahora, la vida diaria de la mayoría popular, de aquel que tiene un laburo precario o que tiene un laburo con sueldo ajustado, es difícil. Para el pequeño y mediano productor es difícil, para el pequeño y mediano comerciante es difícil. Entonces, yo digo, esa gente, si no tiene una alternativa política, si no tiene una propuesta distinta, si no puede imaginarse que hay alguien o un grupo o un partido o un frente que esté pensando cómo construir una Argentina mejor, y termina haciendo el programa de pasatismo, porque si no se tiene que suicidar, ¿no? Vamos a tener un programa bárbaro hoy con probablemente uno de los tipos, si no el que más sabe de política exterior. Y como a Eduardo le gusta tanto esto y anduvo ahí callejeando por esas zonas del Palacio Rosa, vamos a exprimirlo a fondo al primer invitado. Y con usted, esta es la lástima de no tenerlo en vivo el programa, porque entonces la gente entraría y preguntaría. Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos, no el primer invitado, el único, porque todo diciembre lo hacemos con un invitado solo o con 2, pero en un solo programa. Comenzamos con políticas de Estado. Bueno, dijimos al principio que teníamos todo el programa con un invitado muy especial, que tal vez fuera el tipo que mejor maneja toda la
la info y la cosmovisión de las noticias sobre relaciones exteriores, que es un analista de todo esto y que es un verdadero placer tenerlo por primera vez en Políticas de Estado a Walter Huber. Walter, Gracias, Walter. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Fallé la vez pasada por un problema de salud, pero Sí. quería cumplir hoy. A ver, como vas a tener todo el programa para divertirte, explayarte o no divertirte, pero sí explayarte. Vayamos por parte, como dijo Jack el Destripador alguna vez, y arranquemos con el terrible quilombo de Siria. Yo tengo una sola pregunta, me imagino que él tendrá muchas más. ¿Por qué un régimen que se sostuvo tanto tiempo? 50 años, ¿no? Más o menos. Sí, entre, Bueno, entre el padre No, y no, Sí, yo claro. digo el del hijo, que son como 10 años, sí, ¿no? sí, 10, claro. 12 años. No, me parece un poquito más también. Más también. Sí, sí. ¿Por qué se cae en 20 días? Bueno, a ver, voy a tratar de hacer una respuesta, tratar de ser sencillo en la respuesta. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2014, de la noche a la mañana, apareció en Siria el Estado Islámico con camionetas Toyota recién fabricadas, con armamento Recontraarmadas. occidental nuevo, así, pero de un día para el otro apareció el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque ese era el momento donde el gobierno de Barack Obama, que tenía por secretaria de Estado a Hillary Clinton, había querido lo que ella misma definió matar dos pájaros de un tiro: derrocar a Muammar Gaddafi en Libia y derrocar a Assad en Siria. Lo de Gaddafi le resultó como lo habían planeado y Libia, que era el país más próspero de África, se ha convertido en un no Estado, gobernado por señores de la guerra feudales y absolutamente empobrecido. Sí, es una villa miseria. Exactamente. Pasó de ser eso, como te decía, el país más próspero de África a ser una villa miseria. Entre otras cosas porque en aquel momento Gaddafi tenía un plan que tiene algo que ver con lo que está pasando ahora también, porque Gaddafi había amenazado con empezar a comerciar en oro como alternativa al dólar. Digo, porque tiene algo que ver con lo que pasa ahora, con la idea de salirse del dólar. Se murió. Pero, claro... no murieron, va. Eso te iba a decir, murieron. Porque ni siquiera actuó Estados Unidos directamente, hizo actuar a sus intermediarios estadounidenses, hizo actuar a los grupos reciclados de Al-Qaeda que participaron en el ataque a Libia, y así cayó el régimen de Gaddafi. No ocurrió lo mismo en Siria, porque Siria tiene un gran valor estratégico, tanto geopolítico en el Medio Oriente, pero Siria es el único país del mundo donde hay dos bases militares rusas: la base de Tartus, que es una base naval, y una base aérea, con lo cual en algún momento también recordarán, Putin cuando en algún momento en que Estados Unidos estaba por intervenir en Siria, planteó la intervención en Siria y Putin dijo: no crucen la línea roja. Hasta acá. Hasta ahí llegan. ISIS y los otros grupos, que en realidad son franquicias de Estados Unidos, vamos a hablar claramente, Al-Qaeda, todos estos grupos, si no fueron creados por Estados Unidos, fueron en todo caso reciclados por Estados Unidos en las cárceles secretas de Estados Unidos, y sus combatientes utilizados para actuar, digamos, a nombre de los Estados Unidos, sin comprometer el cuerpo de ciudadanos norteamericanos en primera instancia. Ahora, no pudieron contra Siria, entre otras cosas porque Siria tenía en contra a Turquía, que es el mismo país que se ha dado vuelta ahora, después lo voy a explicar, pero tenía, digamos, como grandes aliados a Irán y a Rusia. Claro. De hecho,
hay una gran, digamos, todo el modelo de la estructura del ejército sirio está copiado del modelo, inspirado en el modelo del ejército ruso. Entonces, No es de ningún lado eso. Creo que, si mal no conozco, hay unos 200.000 integrantes de ese ejército o de esas fuerzas militares en Siria. sí. ¿Se rebelaron o directamente nadie los convocó para defender el régimen? Assad. Sí, eso. Mira, lo que pasa Porque es es una duda, ¿no? Vos armás un ejército, Sí. lo adoctrinás, lo armás, lo entrenás y... Lo cierto es que quienes, te lo voy a contestar por otro lado, pero porque no tengo una respuesta directa. Quienes finalmente derrotaron a ISIS en el momento de la ofensiva más feroz de ISIS y de los rebeldes, estos así denominados rebeldes, porque si son de Hamas son terroristas, pero en Siria se llaman rebeldes. Sí, claro, ¿no? claro. Pueden ser iguales, pueden degollar gente, degollar a los claro. chicos, hacer lo mismo, pero tienen dos nombres distintos en los medios. Amigo o enemigo depende. Exacto. Te decía que en el momento más álgido de la ofensiva de ISIS en contra del gobierno de Assad, quienes pusieron el cuerpo, literalmente hablando, y derrotaron a ISIS, no fue el ejército sirio, fue Hezbollah, la milicia libanesa, fue la Guardia Revolucionaria iraní y tropas rusas, tropas de élite rusas. Con lo cual, yo creo que esto también terminó, no sé si achanchando al ejército sirio, pero digamos, se convirtió más en una cuestión emblemática del poder que otra cosa. Hay que recordar, yo tuve algún grado de participación, hubo también un intento de un hermano del presidente que intentó un golpe de Estado con mercenarios y fracasó. También a mí, a raíz de alguna nota mía, me convocó la policía española porque yo hablaba de las propiedades de la familia Assad en Europa y ellos estaban interesados en ese tema, que algunas de estas propiedades terminaron después confiscadas. Que habían sido utilizadas en la financiación de este golpe de Estado, intento de golpe de Estado, fallido golpe de Estado de la familia Assad, pero además de la familia Assad, digamos, con mucha financiación y mucho protagonismo por parte de los servicios secretos británicos. A los argentinos, se ve como algo muy lejano, como nosotros tenemos una colonia siria, básicamente en el interior, en el norte del país, me parece que hay un poco más, pero se vivencia como algo lejano, y sin embargo me parece que puede ser un conflicto, parecería que se va encaminando más allá del gusto de cada uno, digamos, en el tema, pero es un centro de conflicto muy importante el Medio Oriente. Sí, ¿no? yo lo que creo que cada vez más, esto no lo digo porque yo soy un apasionado de los temas internacionales, creo que es una realidad, que cada vez más cosas que pasan en la otra punta del planeta nos terminan afectando más directamente que antes y más rápido que antes. Comparto con vos. Decime, ¿cómo juega Ucrania? Perdóname, quería completar lo que me preguntaba Eduardo. Yo creo que lo de Siria hay que verlo en el contexto de una guerra por gasoductos. Hay que recordar que en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, a la cual vos ibas a aludir, la OTAN, utilizando fuerzas tácticas noruegas y de otros países, volaron el gasoducto Nord Stream. Ese gasoducto proveía de gas a Europa y era la llave de entrada de Putin en Europa. ¿Por qué? Porque los europeos tenían gas muy barato por una tubería que llegaba directamente, y cuando Estados Unidos percibió que empezaba a debilitarse la moral europea en el soporte a Ucrania, la OTAN decidió volar este gasoducto. En ese contexto,
Europa hoy está pagando el doble o el triple por la energía que lo que se está pagando en Estados Unidos. Están cayendo empresas, pero digamos, o con serias dificultades digamos, las empresas emblemáticas de Alemania, claro. Volkswagen, ¿cómo se llama? La famosa fusión de Bayer con Monsanto. Bueno, hay una serie de empresas que digamos, no están pudiendo, están dejando de producir en Alemania y están trasladando sus producciones a otros países por el costo energético. Sí, no hablemos de la calefacción. Eso es muy importante, una digresión nomás. El tema del mundo global que estamos viviendo no es simplemente una construcción teórica, No. es un problema concreto que repercute en esto, y Argentina no siempre está alerta también para aprovechar circunstancias, coyunturas, teniendo en cuenta a veces la capacidad complementario de abastecer necesidades, ¿no? No, seguro. Bueno, y lo hemos demostrado con los temas vinculados al gasoducto de Néstor Kirchner, Claro, por ejemplo. Todo lo que se demoró también en construirlo y demás, ¿no? Exactamente, pero vuelvo para tratar de redondear la idea de la guerra de los gasoductos. Tanto el ataque israelí contra la Franja de Gaza, sacando, digamos, o poniendo a un costado el primer ataque por parte de Hamas, también se produce en un contexto en el que en las costas de la Franja de Gaza se ha descubierto gas. Y también hay varios países de la región que, digamos, el gas es el nuevo petróleo, o la alternativa al petróleo de muchos de estos países que han sido productores de petróleo o de gas. Sí. Y Siria es el punto de paso de ese gasoducto. Acá hay intereses de Arabia Saudita, hay intereses de Turquía, que es el país que se dio vuelta y, entre comillas, traicionó a Assad. Y creo que la mayoría, y evidentemente intereses europeos en volver a abaratar ese gas a través de un gasoducto que atraviese Siria y por el Mediterráneo llegue a Europa. Casi siempre, durante años, las guerras tenían que ver con lo que se llamaban las 7 hermanas, que eran las petroleras, las petroleras más conocidas, Standard Oil, Exxon, etcétera, etcétera. Son 7. Sí. Bueno, como en otra época esas guerras eran propiciadas por las 7 hermanas, yo creo que ahora están siendo propiciadas por estos complejos gasíferos internacionales y por ese tipo de intereses, ¿no? O sea que Ucrania no es ingenua en esta historia, ¿no? O la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania tampoco es ingenua. Yo creo que la guerra de Ucrania también tiene que ver con el tema energético, sin duda, y también con temas de materia prima, pero también tiene que ver con otra cosa. Y lo voy a tratar de explicar porque me parece que es importante tratar de explicar el papel que puede jugar Donald Trump de aquí a poco tiempo. Me estás ganando de mano, esa es la otra pregunta. Cuando ganó su primera presidencia Donald Trump, yo hice varias entrevistas con un ex teniente coronel de la KGB llamado Daniel Stulin. Él es autor de varios libros ahora, se dedica a escribir, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Es autor de un libro que reveló la existencia del grupo Bilderberg, que es un grupo de personas, digamos, es un grupo donde se reúnen los verdaderos dueños del mundo, que no han sido elegidos por nadie, solo por sus fortunas. ¿Cómo se llama el grupo? Bilderberg. ¿Cómo se llama el libro? No sé si es Los Amos del Universo, pero si pones Daniel Stulin, como suena, pero además tiene 10 libros, tiene otro sobre ISIS también. Y estos personajes son los grandes titiriteros. Claro, pero en realidad a lo que iba es a lo siguiente. Stulin, en el momento cuando gana Donald Trump, me dijo que la inteligencia rusa siempre había previsto que un outsider de la política, un tipo que venía fuera de la política, iba a terminar ganando en Estados Unidos, y que
si no hubiese ganado Donald Trump, ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Que un gobierno de Hillary Clinton nos hubiera llevado indefectiblemente a la Tercera Guerra Mundial, porque Hillary Clinton, como representante del capital financiero globalizado de Wall Street, digamos, ese capitalismo ya no tiene fronteras a donde expandirse, porque ya se expandió hasta los últimos confines del planeta. Entonces, la única salida que encuentra el capitalismo para su propia crisis es la guerra, la licuación de activos y la destrucción para la reconstrucción. Fíjate que yo en aquel momento lo podía tomar como un análisis osado. Ahora, el posterior gobierno de Biden terminó demostrando que el tipo tenía razón en su análisis, porque Biden terminó colocándonos en la misma situación que él describía respecto a Hillary Clinton, es decir, en la puerta de entrada a la Tercera Guerra Mundial. Vos lo dijiste muy bien y sintetizado simplemente lo remarco. Hay una parte, o básicamente el sector demócrata de Estados Unidos, que se apoya fundamentalmente en el tema del capital financiero, la especulación financiera y todo el conflicto bélico ligado a eso. Bueno, y todo lo que viene, el conflicto bélico, destrucción y reconstrucción, digamos. Es el famoso complejo militar industrial al cual ahora se le agregan mucho más el componente financiero y algunas tecnológicas. Eso sin defender a Trump o a los republicanos, siempre son más previsibles en esto, porque ellos también preservan más el tema de la nacionalismo, la producción, el nacionalismo, ¿no? Sí, pero también voy a usar tu palabra para decir que sin defender a Trump, Trump fue mucho menos intervencionista que cualquier gobierno demócrata. Trump, además, Trump tenía en claro que lo que se llama el Estado profundo, es decir, los servicios de inteligencia, que los medios de comunicación, que Hollywood y fundamentalmente Wall Street eran los enemigos a derrotar, ¿sí? Entonces, a los de la CIA le dijo, sí, planifiquen la invasión a Venezuela. Y los dejó planificando 4 años la invasión a Venezuela. No es que le dijo, no, yo no voy a invadir Venezuela. Entreténganse. Planifiquenlo. Pero la orden la doy yo. Sí, lógico. Claro, bueno, ahora también se está hablando, no sé si lo va a llegar a concretar o no, pero es reducir el Pentágono, porque hay poca gente que sabe. Yo suelo hacer esto casi como un gag, digamos. Preguntarle a la gente cuál es el mayor empleador de los Estados Unidos. ¿El mayor? Empleador de los Estados Unidos. Virginia. No, ¿cuál es el Pentágono. El Pentágono, claro. Virginia. Sí. La CIA, el Pentágono. El Pentágono no es ni Walmart, no es ni Google, no son ni siquiera las empresas, digamos, directamente que fabrican los armamentos, sino es el Pentágono. La estructura. Claro, la estructura que además tiene bases militares en casi todo el planeta. Claro. Y ese Pentágono en el cual se apoya realmente el valor del dólar, que no está respaldado por el oro, sino por el Pentágono. Pero digo, no es un dato menor el que Trump haya sido uno de los gobiernos menos intervencionistas, que menos tropas desplegaron. Sí, incluso que logró establecer desde situaciones de apriete, más mecanismos de diálogo y de acuerdo con Rusia, bueno, y con... Bueno, por eso, volviendo a la cita que decía de Daniel Stulin y volviendo a lo que me preguntaba Ariel sobre el tema Ucrania, con el gobierno de Biden, lo que intentó hacer el gobierno de Biden fue aumentar el cerco sobre Rusia, fundamentalmente incrementando la cantidad de países que iban a formar parte de la OTAN, desconociendo totalmente un acuerdo que se hizo cuando se derrumbó la Unión Soviética y se disolvió el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era el equivalente a la OTAN, sí, claro, por el lado de los países prosoviéticos del este. Fue creciendo el número de países miembros de la OTAN y también, de alguna manera, armando un cinturón
que constituye un cerco para Rusia. Esto fue lo que, además, digamos, fue Estados Unidos, sin lugar a duda, el que propició también en el 2014 el derrocamiento de un gobierno que tenía ciertas simpatías prorrusas en Ucrania. Esto fue una de las famosas revoluciones de colores de aquella época. Y desde entonces digamos, comenzó esta ofensiva que también se enmarca en este contexto de la agresión de los demócratas, la política agresiva, internacional agresiva de los demócratas frente a la opción republicana, ¿no? Ahora, se suponía que los agresores eran los republicanos, pero todos los golpes militares en Latinoamérica fueron fogoneados, claro, por las administraciones demócratas. Sí, sí. Y incluso, no sé, ¿el hijo o Biden tenían fábrica de armamentos? ¿O estaban ligados a la industria de las armas? No, el hijo de Biden, más que nada, el hijo de Biden, que acaba de ser indultado por su padre, en una cosa que, si hubiera ocurrido en un país bananero, el título hubiera sido República Bananera. Como ocurrió en los Estados Unidos, está todo perfecto y normal. El hijo de Biden y el propio Biden tenían negocios con Ucrania y tenían inversiones en empresas de biotecnología que también hacían investigaciones sobre armas biológicas. Ambos en realidad tuvieron causas judiciales. Biden en su condición de vicepresidente, porque ocurrió durante la gestión en la que fue vicepresidente de Barack Obama. Y el hijo, bueno, como decimos, es el que acaba de ser indultado por papá. Bien. Claro. Nos vamos a la pausa de Soma y traigámoslo para la región. El sur también existe, porque ya con esto alcanza el sur. Está bueno que tengamos una visión global para ver dónde y que estamos. todo tiene que ver con todo. Sí, está claro. Vamos a la pausa de Somos y volvemos con Walter para hablar un poco de América, Latinoamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. Hay pionón, atún, pan dulce, turrón, señora, budín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, venimos de Oriente, de la guerra Ucrania. Realmente es apasionante, ¿no? Para pensarlo y para ver los meandros que toma y por dónde va cada cuestión y cada conflicto, ¿no? Que no muere solamente en el tema de Siria, ¿sí? Sino que se expande. Latinoamérica, Argentina, el peor Ministerio de Relaciones Exteriores de la historia. Eso por lejos, eso creo que no es. Yo no creo ni siquiera que los simpatizantes de Milei te lo discutan. Pobre, yo te digo, vos a veces los tomás medio. Yo que he estado en la Cancillería muchos años y tenés un personal muy especializado, realmente debe estar sufriendo, no importa después ideológicamente, pero hay gente formada, hay gente profesional, hay gente seria que trata de estudiar y que trata de darle continuidad a las cosas, no de que hoy blanco, mañana negro, ¿viste? Debe estar sufriendo muchísimo, ¿no? Además, Eduardo, porque creo que los argentinos en particular tenemos una tendencia a cierta generalización y entonces pensamos que Milei y Trump son exactamente lo mismo o que Milei y Bolsonaro son lo mismo. Y no es así. Por ejemplo, durante toda la gestión de Bolsonaro en Brasil, la Cancillería
siguió funcionando de manera absolutamente independiente y profesional. El plan alto. Claro, digamos... Pero yo diría que en la Argentina, incluso, disculpame porque a mí me tocó esa, durante Néstor y Cristina había en todo caso una orientación política a lo que se quería, pero no es que se desconocía. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo tenía, justamente en estas horas ha hablado Milei del tema, yo tenía cuando llegué una secretaria en la carrera diplomática, que seguía la cuestión del ALCA. Ella me discutió durante un año en todas las reuniones por qué estaba bien lo del ALCA, hasta que terminó siendo mi jefa de gabinete. ¿Por qué? Porque una persona franca que te discute en forma directa, que tiene fundamento, que es seria, vos decís, es una persona confiable, aunque no compartas muchas de las cuestiones de carácter ideológico, pero también tuvo capacidad de pensar, rectificar, de encontrar... Y ese tipo de cuestiones tuvieron continuidad, pero tuvieron con Macri en alguna medida también. Lo que me parece que están desconcertados en esta era Milei, ¿no? Claro, porque, digamos, en Brasil, si hacía falta, alguno de los grandes empresarios de Sao Paulo levantaba el teléfono a Bolsonaro y decía, cortala con la mujer de Macron o cortala con, digamos, con el tema que fuera, digamos, cuando se metía en temas internacionales que afectaban los intereses de Brasil, decían, no, con ese tipo de rollo no te metas. Acá esa red de contención pareciera no existir, y digamos, estamos perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? Sí. Porque... Sí, yo veo con cierta sorpresa, por ejemplo, yo estuve en las negociaciones de Unión Europea, el ALCA y demás. Los empresarios venían mucho por la Cancillería y trataban de defender la posibilidad de desarrollo de sus producciones, de sus sistemas productivos, pero no con un criterio mediocre, sino hay desigualdades objetivas, a veces en inversiones, en tamaño de producción, entre las grandes economías desarrolladas y una economía en desarrollo como la Argentina. Entonces, los tipos venían a discutir esto. Digo, esto vinculado a las negociaciones comerciales. Yo te digo, el ALCA se cae por un acuerdo político en la reunión de Mar del Plata en el 85, entre Lula, Chávez, Kirchner. 2005. 2005, no sé qué dije. 85. Ah, no, 2005, perdón. Y se cae por eso, pero también porque había un sector empresarial y de trabajadores más que pensaban que no les convenía. Claro. No es solamente una ocurrencia, se conjugan factores, eso es lo que yo quiero decir, se conjugan factores, no es simplemente antojos de la política o orientaciones ideológicas. Yo no sé hoy esto que está planteando en estas horas Milei, que lo planteó en el discurso esta semana de balance del año, de retomar el tema del ALCA, si es algo que los empresarios argentinos me gustaría saber, no, desconozco. Si, no te lo estoy preguntando, digo, estoy imaginándome si cosas. van a estar de acuerdo con eso. ¿Van a estar de acuerdo o no? Si les conviene o no les conviene. Porque lo que sí yo tengo claro... Bueno, de hecho, perdón, disculpe que te interrumpa, pero me parece que él por ahí nos puede dar una línea más de pensamiento. Trump acaba de decir dos cosas. Primero, se le cagó de risa a Pierre Trudeau. Le dijo el gobernador de la provincia número 51. Me imagino cómo deben estar los canadienses. Sí, como loco. No, deben estar pegándose la cabeza contra el techo. Pero después dijo que México y Canadá laburan gratis con Estados Unidos. Que entonces ahora se va a caer todo el gran acuerdo que hay con México y Canadá porque él va a poner el 20% de aranceles, decís. Claro. El 20, el 100 hasta el 200, digo, Sí, que sí, poner sí, algunos sí. productos. Entonces vos decís, esto que hay acá, esta cosa que está acá, ¿qué tiene que ver con eso? Nada. Yo creo que nada.
Lo que pasa es que también creo que lo que ha cambiado mucho, y tiene que ver con esto que planteabas vos, de la mentalidad de los empresarios, voy a tratar de explicarlo también de manera más o menos sencilla. Acá, digamos, porque también son fenómenos globales que no solo afectan más o menos a la Argentina, pero inclusive el propio triunfo de Milei en la Argentina es producto de lo que digamos, hay distintos modelos de guerra. En determinado momento se hablaba de guerra de tercera o de cuarta generación, donde las comunicaciones jugaban un papel fundamental. Hay que recordar que Internet fue primero un desarrollo militar antes que desarrollo civil. Fue desarrollado como parte de un armamento, parte del armamento de los Estados Unidos, y después se le encontró una aplicación civil. Y esa aplicación civil también tiene mucho que ver con lo que ahora se denomina la guerra cognitiva, donde de alguna manera cada uno de nosotros está siendo sometido a un bombardeo mediático y fundamentalmente de redes sociales, en el cual uno termina comportándose según la teoría del Pentágono, la teoría que se denomina teoría del rebaño, donde cada uno de los miembros de ese rebaño actúa colectivamente, pero buscando a sus pares, a sus similares, y enfrentados con los otros rebaños, pero fundamentalmente con un concepto de mucha sujeción del rebaño hacia aquel que ejerce el liderazgo. Porque si no, yo me autodefino, me autopercibo como que mi formación política comenzó, yo soy cordobés, comenzó en el Cordobazo en el año 69, digamos, claro. Ese fue el hecho que a mí me cambió la cabeza. Claro. Entonces, para un tipo como yo, nos cuesta creer cómo ha pasado un año de Milei con tan poca reacción social, y reacción social, digamos, a nivel de masas, pero fundamentalmente a nivel de la dirigencia política, claro, de la dirigencia sindical y de la dirigencia empresarial también. Ni que hubieras estado espiando, lo hablamos en la introducción, en la editorial, hablamos precisamente de esto, de la no reacción. Claro. Es un problema serio el que tenemos, porque en realidad hay un gran descrédito y un gran enojo de la sociedad con una parte de la política tradicional. Y Milei viene a ocupar ese espacio de la transgresión. Después cada uno le aprieta el zapato de la manera particular. Aparte, retomando lo de tu especialidad y la de él, lo puteó a Lula, lo puteó a Petro, lo puteó a Boric. Realmente dijo los chinos eran los cerdos, la rata comunista. Es una máquina de tirar improperios, no sé, no lo puedo definir, ¿no? Está bien, pero usa el lenguaje justamente del sector social que lo votó y de un sector de ese mismo sector social que lo votó fue ignorado, no fue registrado como actor político por ninguno de los gobiernos anteriores. Y claro, digo ninguno, incluyo Cambiemos, el radicalismo, el peronismo, claro, ¿no? Claro, la izquierda, claro. Creo que si no hay forma de explicarlo. Si no, digamos, estamos en una situación simplemente de un caso psiquiátrico, y me parece que es algo. Hay algo que la política no registró y que Milei, no sé si Milei como individuo o quienes están detrás de Milei, los verdaderos titiriteros, registraron. Yo suelo decir, y esto también es aplicable a cualquier país, que la derecha siempre es mucho más pragmática y mucho más práctica y maleable que la izquierda o que el progresismo. El progresismo es un poco más rígido en entender ciertos cambios sociales. Aparte porque hay como variables de carácter ideológico. Ojo, también los tiene Milei, tiene enfoques ideológicos vinculados más a la cuestión económica. Sí.
pero no tiene ningún problema en decir hoy una cosa y mañana desdecirse, cosa que a la gente de partidos tradicionales o de formación más doctrinaria le cuesta mucho más o nos cuesta mucho más. Hay el principal teórico de Trump, que después colaboró con Bolsonaro y con Milley, que es Bannon, de Estados Unidos. Steffi Bannon. La teoría de Bannon se resume en la siguiente frase: hay que llenar las redes sociales de mierda, ¿sí? Inundar las redes sociales de mierda, y ese es el sustrato sobre el que después se pueden montar fenómenos como el de Milley, como el de Bolsonaro y el de Trump, salvando las diferencias entre esos tres modelos, porque para mí no son gemelos, digamos, ¿no? Pero Te quedan 2 minutos para cerrar. Pasó rápido. soy larguero o paso rápido. No, pasó rápido, al contrario. Sin hacer esto que a nosotros no nos gusta, futurología, ¿dónde vamos a parar globalmente, digamos? ¿No? Es un escenario muy complicado, ¿eh? Es un escenario muy complicado porque además yo no sé si el conjunto de la población, digamos, ha percibido que esto que digo, que estamos caminando sobre el filo de la navaja de la Tercera Guerra Mundial, porque muchos parecen conflictos distantes, conflictos que no nos... Pero recordemos también que hemos comprado conflictos, como el conflicto del Medio Oriente, ¿Cómo? ¿sí? Como el conflicto de Ucrania, ¿sí? Como conflicto con países como China, digamos. Hemos comprado muchos conflictos de los cuales tampoco tenemos registro nosotros, pero eso no quiere decir que del otro lado no haya alguien que haya anotado y al momento de pasar las facturas las pase. Pero digo, la complejidad de este mundo tan interconectado, tan vinculado, nosotros ya sufrimos 2 atentados que tuvieron que ver con lo que pasó en el Medio Oriente, cuando creíamos que el Medio Oriente estaba a 18.000 kilómetros de distancia. Pero Carlos Menem tuvo mucho que ver con esos 2 atentados por la postura que asumió frente a Israel, cosa que se está repitiendo, por ejemplo, ahora en este momento. Y donde hay muchos intereses israelíes en la Argentina, intereses desde la apropiación del agua a través de la empresa Mekorot, intereses en el entorno de Milei, inclusive en temas de inteligencia, de seguridad y naturalmente, como siempre, de armamento. Entonces, yo diría que son situaciones, momentos y periodos muy delicados de la historia. Nadie puede aventurar ni cuándo ni cómo puede desembocar la cantidad. Claro, no, es como que la mecha, hay varias mechas prendidas. Claro, el problema ¿no? es si explota. El problema es si explota. Ese es el... Bueno, Walter, Gracias, realmente la verdad es muy interesante. una maravilla, te vamos a volver a invitar. Esperemos que no Año explote. próximo, año próximo. Esperemos que no explote nada, ¿viste? No, por supuesto, quisiera equivocarme. Por el bien de todos, incluido el psiquiátrico que nos gobierna. Quisiera equivocarme. Vamos al puerto y nos vamos. Y nos vamos. Y lo repetimos en enero, el programa del hombre, porque realmente valió la pena, ¿no? Sí. Puerto. El puerto y nos reencontramos el sábado próximo. Nos reencontramos el sábado próximo con la destrucción del deporte en la Argentina, donde también el psiquiátrico tiene que ver, ¿sí? Gracias por permitirnos entrar en su casa. Canal 7, somos de Flow Cablevisión. 517 de Flow y por el canal de YouTube Política de Estado. El puerto y lo mejor para usted el fin de semana. Hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, aquí estamos en los hermosos jardines de este puerto La Plata, con el fondo de nuestros antiguos elementos ferroviarios. Y al frente ustedes no nos ven, pero tenemos el muelle histórico de un puerto y una ciudad planificada. En la última entrada les hablé de que había estado en China y las cuestiones que había visto allá inicialmente y que me resultaron
reveladoras. Bueno, creo que algunas como revelaciones obvias, vamos a decir. Una de ellas es la gran compulsión que veo en esa sociedad por la planificación estratégica. Por empezar, ellos tienen muchísimos inconvenientes, son 1.400 millones de habitantes y hay muchísimos problemas para resolver. Pero yo encontré una sociedad pujante, una sociedad que está viendo cómo resolver esos problemas y planificando para hacerlo. Y planifica a lo grande. Encontré maravillas tecnológicas, encontré que estudian y se preocupan todo el tiempo por llegar a las cuestiones del límite de la ciencia. Y así encontré puertos autónomos que se manejan solos, con camiones autónomos, con grúas autónomas, y que de ese modo consiguen mover durante las 24 horas del día y los 365 días del año, día y noche, hasta 25 millones de contenedores en un solo puerto por año. Es una barbaridad. Piensen que nosotros en toda la República Argentina movemos 2 millones de contenedores por año. Y como si eso fuera poco, tienen la virtud de planificar de este modo. Shanghái es una ciudad enorme, de 50 millones de habitantes. Bueno, diseñaron una ciudad auxiliar. Pegado a Shanghái, una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. Esa ciudad tiene puerto, zona logística, industrias, universidades, educación, salud, entretenimiento, todo planificado para que la gente no tarde más de 15 minutos en moverse de un lugar a otro, a cualquier lado que quiera ir. Bueno, y eso lo han planificado desde cero. Casualmente, como ocurrió con esta localidad en donde estamos hoy, nada más que en el año 1882. Esta región también fue planificada en su momento, y fue planificada también para 1 millón de habitantes. Así que bueno, es un gran desafío recuperar esa mirada planificadora, recuperar esa mirada de visión estratégica, esa mirada que después termine convirtiéndose en política de Estado que supere los distintos cambios y movimientos políticos que se puedan dar y que haya una línea hacia un objetivo planeado. Bueno, en eso estamos, por eso el gobierno de Buenos Aires creó el Consejo para el Desarrollo Productivo Regional y por eso estamos revalorizando las virtudes que esta estación portuaria confiere para ser una plataforma para ese desarrollo. Así que bueno, seguiremos trabajando en ese sentido.